Nuestra tercera entrevista del día es con la persona que más se parece a un zombie que podáis imaginar. Es real, es real. Voy a entrevistar a Chema Ordovás. Chema, bueno, ¿por qué digo que es como un zombie? Porque él se murió y revivió muy bien, y el resto es otra historia, porque no la va a contar él. ¿Cómo estás, Chema? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Benito, por invitarme. Pero zombie, yo creo que no estoy muy seguro, pero me pellizco y lo siento. Estas cosas. No. Bueno, Chema, yo creo que tras esta broma hay una historia que estaría bien que nos contases para continuar con la entrevista, ¿no? Cuéntanos por qué te llamé zombie. Bueno, porque conoces mi historia, pero yo el 31 de diciembre del 2009 pues me morí. Aparte, además que es que... Se murió, por si no sé yo, se murió, efectivamente. Sí, me morí, efectivamente. Sí. De hecho, tú sabes que a veces bromeo porque presento una diapositiva con mi lápida y mi fecha de defunción. Sí, lo sé. Bueno, pues nada, fue una muerte súbita, es decir, de las que, bueno, les ocurre a un número determinado de gente. Yo tuve la suerte de pertenecer porque normalmente solo un 5% de las personas que sufren una muerte súbita en un entorno fuera de un hospital, en un entorno extrahospitalario, sobreviven, y yo sobreviví. Y efectivamente, teóricamente, por definición, soy un zombie muerto resucitado. Sí. Y esa experiencia cambió tu vida de manera trascendente, ¿no? Porque no te dejó y dices, bueno, me voy a tomar un café, ¿no? Ahí a partir de ese momento operan cambios y tú tomas decisiones, ¿no? Sí. Es algo bastante común a las personas que hemos pasado por una experiencia de este tipo, experiencia cercana a la muerte, que es una especie de pulsión por el cambio, pulsión por la transformación, ¿no? Hay algo que te dice que tienes que cambiar, y a mí me ocurrió. Ya me tiré 15 días en el hospital haciéndome pruebas y todo tipo de perrerías. Salí y me reincorporé al puesto de trabajo. Pero yo no me sentía bien, es decir, yo no me sentía como antes. No físicamente, sino No. Mentalmente no me sentía como antes. Es decir, algo, bueno, poco a poco fue creciendo en mí una necesidad de que tenía que cambiar. Que había acabado una época y había que empezar otra. ¿Tú hasta entonces no te iba mal en el trabajo? Eras director de recursos humanos de una empresa de prestigio, que se puede decir que es una carrera de éxito. Sí, yo había cumplido, realmente yo había llegado a cumplir mi objetivo profesional. Una posición y un tamaño de empresa en el que estaba muy bien y estaba muy satisfecho. Sí, que de ahí te podías jubilar tranquilamente. Tranquilísimamente. Pero ese hecho te cambia. Digamos que me trastornó. Eso me trastornó. Vamos, teóricamente, fisiológicamente no me dejó ningún daño cerebral, pero sí que psicológicamente me dejó mensajes. Me dejó mensajes como el que te estoy diciendo, es decir, no soy el de antes y tengo que buscar otra cosa. Y efectivamente, bueno, llegó un momento en que aposté efectivamente que esto no podía seguir así, y decidí pues cambiar completamente de vida. Y a medida que iba dando pasos en ese cambio de vida, cada vez estaba más convencido de que estaba haciendo los pasos correctos, me sentía más satisfecho. Me empecé a quitar de encima todo, porque a todo esto yo creo que el desapego es importante en todo este proceso de transformación. Me fui quitando cosas de encima. Bueno, circunstancialmente falleció mi mujer al poco tiempo. Decidí pues vendí mi casa, vendí mi coche, vendí el barco que tenía, en fin, y poco a poco me fui desprendiendo en ese camino hacia otra cosa que no sabía realmente cuál era. Pero la incertidumbre exacto. Estaba ahí, ¿no? Exacto. Que luego a veces la gente dice, no, es que tú lo tenías... No, la incertidumbre te acompaña, el proceso de cambio siempre te acompaña. Exacto, es consustancial. Es una intuición que tienes dentro, que no estás cómodo y sabes caminos, pero no sabes la meta, ¿no? Efectivamente, pero afortunadamente en ese proceso
yo descubrí, me di cuenta de lo que he llegado a llamar, bueno, no solo yo, sino hay autores que lo llaman, el sentimiento oceánico de la vida, ¿no? Que lo llama Maslow, por ejemplo, o hay otros autores que hablan de la experiencia culmen, Freud también lo menciona. Y es una especie de sentimiento de que el horizonte es inmensamente amplio y que hay un montón de oportunidades. Un montón de oportunidades con las que vas a ser capaz de afrontarlas. Es increíble lo que estás diciendo, porque cuando uno se enfrenta al mercado laboral dices, ¿y ahora qué hago? Y te sientes como pequeño, que no sabes dónde aportar, y tú estás diciendo al revés, hay tanto por hacer. Exactamente, es un sentimiento, es una sensación de, a ver, ya he alcanzado un nivel determinado de madurez personal y profesional y de habilidades de andar por la vida, que cuando piensas en la cantidad de posibilidades que hay en el universo dices, yo puedo tener esos recursos para emprender y ir adelante con lo que yo considero que debo de ir, ¿no? Y el universo es enorme, infinito. Entonces, paradójicamente, cuando yo me desprendí de todo lo que tenía, tuve la auténtica sensación de plenitud. O sea, paradójicamente. Sí, porque antes era comprar el coche, comprar el barco es como... Exacto, vas acumulando cosas. Entonces, cuando no tuve nada, dije, pues claro, no estaba pegado a nada. No estaba pegado a nada, entonces tenía todo en modo posibilidad, que era lo importante, tener todo en modo posibilidad. Y entonces fue cuando ya decidí que había dos temas que había dejado yo siempre aparcados, que eran, por un lado, la psicología, porque en el ámbito de la gestión y dirección de recursos humanos, pues estás en la gestión, no estás no profundizas en el ámbito de la psicología, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado la música, que siempre me había gustado, pero nunca había podido... la música, es que a veces lo dices... La música, efectivamente, sí, que siempre me había gustado, pero no había tenido oportunidad de entrar en ella. Bueno, y tuve la suerte de coger el cubilete de los cócteles y hacer una mezcla tal que entre un elemento entre la psicología y el ámbito de las artes escénicas, pues pude generar un proyecto que, como digo, un proyecto que salía de mis pasiones, ¿no? Que era la psicología y, en términos generales, las artes escénicas. Y de ahí surgió el proyecto del que ahora mismo comemos unos cuantos, que mezcla efectivamente la psicología y las artes escénicas en el desarrollo, ¿no? O sea, estamos llegando a un punto que es también muy interesante. Es que tu muerte ha sido muy interesante. Sí. Pero ahora llegamos a otro punto muy interesante, que esto que estás contando, artes escénicas, vives de las artes escénicas a un modo bastante disruptivo, si quieres llamarlo, ¿no? ¿Cómo te acercas a las empresas tradicionales o que no tienen nada que ver con el mundo de artes escénicas y le hacéis un planteamiento, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Claro, siempre hay un discurso, es decir, nosotros nunca nos hemos acercado ofreciendo este modelo que lo denominamos liderazgo Broadway. No nos acercamos en un formato de diversión, sino que efectivamente había un sustrato de una herramienta para la transformación y para el cambio. Efectivamente no había nada parecido, no se utiliza lo que es propiamente dicho el teatro musical para la transformación. Pero claro, el teatro musical, y así lo explicamos cada vez que lo presentamos, ofrece tres herramientas muy contundentes para el cambio de conducta en las personas y en los colectivos. Al final es cambio de conducta. Al final es cambio de conducta. Pon el apellido que quieras, digital, lo que quieras, es un cambio de conducta. Es cambio de conducta. Entonces, ¿qué ofrece el teatro musical? En mi caso, el teatro musical ofrece, evidentemente tiene música, tiene interpretación y tiene corporalidad. Pero eso son herramientas, digamos. Claro, son herramientas que se integran en el modelo. Entonces, ¿con qué están vinculadas estas herramientas? Con los tres elementos de cualquier conducta, que son el pensamiento, una emoción y una corporalidad. Cualquier conducta. Yo ahora mismo, a medida que miro para allá, yo estoy gesticulando, tengo una corporalidad, estoy pensando el discurso que estoy trasladando
y tengo una emocionalidad, o sea, estoy muy bien, estoy encantado de la vida aquí, estando aquí contigo. Con lo cual, cualquier conducta tiene estos tres elementos, que conectan perfectamente con los tres elementos fundamentales del teatro musical, que son la interpretación, pensamiento, la emocionalidad, música, y la corporalidad, el baile o el movimiento. Con lo cual, incorporando o trabajando o teniendo esa experiencia artística, que es la del teatro musical, evidentemente se traslada en el alumno una experiencia que difícilmente va a olvidar porque impacta sobre esos tres elementos de la conducta. Aparte que en el aula no trabajamos, vamos a profundizar en cómo eres tú, Benito. Queremos que seas más Benito todavía. No, nosotros lo que tratamos de hacer es, nosotros lo que queremos es sacar de ese Benito todas las potencialidades, todos los otros Benitos que pueda haber dentro de ti. Expandir mis posibilidades. Expandir tus posibilidades. ¿Por qué? Y eso también lo trasladamos a las empresas. No nos inventamos nada. Es decir, ahí está la teoría del liderazgo situacional o el liderazgo contingente, que lo que viene a decir es, básicamente, que cuanto más flexible sea tu conducta, más éxito vas a tener. Cuantas más posibilidades de adaptación a tu entorno, más posibilidades vas a tener. Entonces, yo lo que voy a hacer con Benito es, Benito, no me digas nunca más, lo siento, yo soy así. Nunca, porque no es verdad. Tú puedes ser de muchas otras maneras. Y te voy a ayudar a descubrirte todas estas formas de ser que tienes a través de personajes de musicales de Broadway. Wow. O sea, estás aplicando tu parte de psicología, tu experiencia, tu conocimiento, lo estás llevando a tu hobby, a tu pasión. Exacto. Y está maridando y tiene sentido empresarial. Estás poniendo al servicio de las empresas herramientas. Al servicio de la transformación de personas y de empresas. Potenciando las capacidades de los trabajadores. Efectivamente, es que eso es en definitiva, caminando hacia una mayor flexibilidad de personas, de las personas, pero no solo flexibilidad en cuanto a, digamos, conductas en términos generales, sino que imagínate lo que supone eso en cuanto a lo has mencionado en la anterior intervención, en cuanto a la creatividad, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos limita la creatividad? El pensamiento único, la regla, el procedimiento. Tú estás en un departamento, estás a un procedimiento. Claro, efectivamente. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando reconoces y tienes conciencia y has experimentado una mayor flexibilidad de pensamiento, de obra y corporal? Que se te abren también muchísimas posibilidades. Y además esto con las empresas que son cada vez más líquidas, donde las organigramas, que me perdonen los de corporación, pero los organigramas cada día se van resintiendo hacia las nuevas formas de trabajar. Aquí ya hablamos muchas veces de trabajo agile, donde incorporar gente de diferentes departamentos. Necesitas esta flexibilidad. Es una herramienta cada vez más demandada. Absolutamente. Imagínate que te encuentras con respuestas de, mira, ahora mismo vamos a reorganizar, entonces nos gustaría que formaras parte con fulanito, con menganita. Y tú, no, es que yo no soy contable. Es que yo no soy así. Es que lo mío es no sé qué. No. Lo mío no es no sé cuánto. Eso se acabó. Lo tuyo es muchas otras cosas. Lo que pasa es que tienes que trabajar esa flexibilidad de conducta. Estás rígido, nunca has corrido y ahora necesitamos que empieces a hacer un poquito de... Claro, y volviendo al tema de la muerte y vinculándolo, no, es mentira eso de que tenemos una vida. Tenemos muchas vidas. Tenemos muchas vidas, solo hay que embarcarse en ellas. Pero no es fácil. No, porque te moriste, pero me acuerdo en el evento que nos conocimos que decías, no esperes a morirte. Pero... Claro, no esperes a morirte. Es muy difícil dar ese paso. Es difícil. Primero que hay que reconozco que hay que llegar a ese momento en que llegues a tener ese sentimiento oceánico de la vida, es decir, puedo con todo, puedo con lo que sea. Entonces, claro, tienes que empezar de alguna manera, a ir hacia atrás. Es decir, al final tienes que escucharte, ¿no? Porque tú tuviste ese golpe, te hizo pararte y escucharte, ¿no? Pero a veces hay una inquietud dentro de ti que bueno, es darle oportunidad a que salga y... Claro, es lo mismo que, también lo suelo decir, es lo mismo que cuando me dieron la 7ª descarga.
¿Esto qué es? ¿La séptima descarga? La séptima sí, lo explico. A mí me resucitaron con 7 descargas de desfibrilador, ¿no? Y yo desperté inmediatamente antes de que me dieran la séptima descarga, con lo cual fui consciente absolutamente de la séptima descarga, porque ya estaba cargado, ya abrí los ojos y estaba el cacharro ya puesto y me la lanzaron. Entonces yo digo, a ver, no abras los ojos si no estás preparado. O sea, sigue con los ojos cerrados, no vaya a ser que te la den, ¿no? Esto es lo mismo, es decir, hay que estar preparado evidentemente para ese momento, ¿no? Pero también se puede trabajar porque llegue, es decir, no esperemos, como decía aquel de la película, no esperes a que las épocas del año o las estaciones del año te cambien como a las flores. Puedes hacer algo para adelantar la primavera o para adelantar el verano o para adelantar la primavera, se puede hacer, ¿no? Lo puedes hacer con tu vida. Sí. Hay que planificarlo, efectivamente, y sobre todo es importante el haber llegado a un nivel de madurez por el que reconozcas que identifiques ese sentimiento oceánico de la vida, ¿no? Ese autopoderío, digamos, de que puedes ir adelante. Pues que cuando identificas eso ya no hay quien te pare. Claro. Ya no hay quien te pare. Efectivamente. Pero no hablo de que sea fácil, el camino no. Yo por eso metafóricamente digo, os recomiendo que muráis. Lo que decía, os recomiendo que muráis. Pero siempre y cuando tenéis, lo decía metafóricamente, el coach al lado, ¿no? Que es el desfibrilador. Que era el desfibrilador. No, es que claro, siendo director de recursos humanos de una empresa de éxito, yéndote muy bien la vida, dejarlo, ostras. Claro, pero nos pasa a muchos que relatamos una transformación de este tipo. Yo ahora mismo soy infinitamente más feliz que antes. Envidiosamente feliz. Envidiosamente que te feliz. Conozco, sí. Y me lo he pasado muy bien en mi carrera profesional, ¿Sí? Pero reconozco que ahora soy inmensamente feliz. Wow. Pues con esto ya es hora. Recomiéndanos un libro. ¡Ay, sí! Feliz. Mira, un libro. He traído aquí, y además que también va a valer para un pequeño homenaje, es un librito de ukulele que falleció hace unos días, que se llama Axis Mundi. Son relatos, se le reconoce también a ukulele por la poesía, pero esto es un libro de relatos, pero tiene mucha carga poética los relatos, ¿no? Y me ha encantado y creo que era el momento de, que tenía una oportunidad de rendirle un pequeño homenaje a ukulele con este último libro que ha editado y que es muy interesante. Genial. Pues con este libro cerramos la entrevista. Chema, mil gracias por venir. Gracias a ti. Y vuélvete a tu playa. Pedazo de... que respiras felicidad y amor, vaya por donde vas. Muchas gracias, Benito. Pues con esta entrevista a Chema nos ha quedado un cierre muy chulo de programa, de entrevista. No esperes a morirte para nacer. Sería un cierre de tu entrevista, Chema.